¿Es usted la invitada reservada que esperaba? Tengo algo importante que discutir con usted. ¿Le importaría dedicarme un momento? Justo cuando estaba a punto de entrar al restaurante, una mujer vestida de chef con una expresión tensa se me acercó. Intrigada, me pregunté qué querría confirmar sobre mi comida. Sin embargo, cuando la escuché, me golpeó una revelación impactante que me hizo palidecer. Mi nombre es Isabel García, tengo 31 años y trabajo en la industria publicitaria. Trabajo diligentemente para crear mejores anuncios y, aunque es un trabajo desafiante, es increíblemente gratificante. Mi esposo Alejandro Vidal, a quien conocí a través del trabajo, es un año mayor que yo y llevamos un año casados. Siendo un hogar con doble ingreso, compartimos eficientemente las tareas del hogar y nos ayudamos mutuamente a gestionar nuestras vidas. Inicialmente nuestras interacciones fueron únicamente laborales, pero con el paso del tiempo, empezamos a tener más conversaciones personales y nos acercamos. Me di cuenta de que compartíamos intereses y valores similares y comencé a desarrollar sentimientos por él. Temiendo que no nos viéramos a menudo después de que nuestro proyecto de colaboración estuviera llegando a su fin, reuní el coraje y le confesé mis sentimientos. A pesar de mi nerviosismo, él aceptó mis sentimientos y comenzamos a salir. Después de un año, me propuso matrimonio y nos casamos. Antes del matrimonio, Alejandro Vidal me reveló que había estado casado anteriormente y se había divorciado. Estuvieron casados alrededor de un año, no tuvieron hijos y decidieron mutuamente separarse debido a la diferencia de valores. Parecía que Alejandro Vidal lamentaba no haber podido hacer funcionar su matrimonio anterior. Parecía un poco reservado en lo que respecta al amor, probablemente debido a su experiencia pasada, pero lo entendí. Mientras no hubiera problemas persistentes, no me importaba su pasado. No se trataba de querer felicidad para el matrimonio, sino de querer vivir mi vida junto a Alejandro Vidal, así que acepté el hecho de que Alejandro Vidal estaba divorciado y seguimos adelante con la boda. Nuestra vida matrimonial estuvo llena de felicidad, pero lentamente las verdaderas implicaciones del divorcio de Alejandro Vidal comenzaron a desvelarse. Después de nuestra boda, nos mudamos a un apartamento cerca de nuestros lugares de trabajo y los padres de Alejandro Vidal viven cerca y nos llevamos bien. Nuestra vida matrimonial ha sido más fluida de lo que anticipé inicialmente. Inicialmente tenía preocupaciones sobre vivir tan cerca de mis suegros, temiendo posibles conflictos, pero siempre fueron amables conmigo. Dados nuestros horarios de trabajo, Alejandro Vidal y yo apenas tenemos tiempo durante los días laborables, pero aprovechamos al máximo nuestros fines de semana. Viviendo con mi esposo, debido a que ambos trabajamos, no tenemos mucho tiempo libre juntos durante los días laborables, excepto por breves conversaciones en la cena. Por lo tanto, pasamos mucho tiempo juntos los fines de semana. A ambos nos gusta comer y a menudo cocinamos platos que queremos probar en casa. Idealmente cenar fuera sería genial, pero tengo una alergia a las frutas de la familia rosácea. Así que no puedo comer fuera casualmente. Incluso cuando creo que un plato no contiene estas frutas, podrían usarse como un ingrediente oculto, lo que hace tedioso verificar constantemente con los restaurantes. Incluso un ligero contacto hace que mi piel se enrojezca e hinche. Me siento mal al preguntar por los ingredientes en los restaurantes y he desarrollado aversión a cenar fuera debido a esto. Desarrollé esta alergia en la edad adulta e inicialmente me sorprendió, ya que no lo había esperado. Recuerdo una vez que comí muchas fresas y mi boca se hinchó, dificultando la respiración. Solía comer frutas con frecuencia y después de hacerme pruebas en el hospital, me sentí devastada al descubrir mi alergia a las frutas rosáceas. Descubrir que ya no podía comer mis favoritas como fresas, manzanas, peras y melocotones me entristeció. He tenido reacciones después de comer alimentos que pensé que eran seguros, solo para descubrir que contenían alérgenos, lo que me desanimó aún más a cenar fuera. Esto me hizo sentir aprensiva al comprar comidas o refrigerios ya preparados, añadiendo un poco de estrés a mi vida. Quizás debido a la reacción alérgica grave inicial y la tristeza de no poder comer mis frutas favoritas,
me volví excesivamente cautelosa al verificar los ingredientes. Durante las comidas con mi esposo mientras salíamos, mis constantes verificaciones me hacían sentir avergonzada. Sin embargo, no puedo sentirme cómoda sin una confirmación exhaustiva y sin ella, no puedo disfrutar plenamente de las comidas. Aún así, a mi esposo y a mí nos encanta comer. Seleccionamos ingredientes y disfrutamos cocinando juntos, una rutina que ayudó a reducir mis preocupaciones excesivas. Afortunadamente, tanto mi esposo como sus padres entendieron mis alergias, aliviando la carga mental que sentí después de casarme. Especialmente mi suegra, Carmen, quien tenía un profundo conocimiento de las alergias debido a la alergia grave al trigo de su padre. El trigo se usa comúnmente en muchos productos e incluso un poco le afecta. Las alergias pueden ser letales, así que éramos muy cuidadosos. Ella explicó que investigó mi alergia y siempre se aseguró de que las comidas fueran seguras para mí cuando cenábamos en su casa o salíamos. Tomó precauciones adicionales, permitiéndome disfrutar de las comidas sin preocupaciones. No deberías tener miedo durante las comidas. Me aseguraré de que todo sea seguro para ti, me dijo, lo que casi me hizo llorar. Tengo una gran relación con mis suegros, especialmente con mi suegra, Carmen, quien me trata como a su propia hija. A menudo salíamos juntas y mi esposo y sus padres son personas maravillosas. Las preocupaciones que tenía inicialmente sobre mis alergias se han desvanecido. Un día un proyecto que propuse en el trabajo tuvo éxito, lo que me valió un ascenso, que compartí emocionada con mi familia. Todos estaban encantados, especialmente mi suegra, Carmen. Mientras pasaba tiempo con ella, me invitó a celebrar en un restaurante de lujo. Ese es un lugar muy elegante, ¿no? No puedo permitir que hagas eso, dudé. El restaurante estaba en un hotel de lujo cercano, que siempre había soñado visitar desde mis días de estudiante. Sin embargo, era verdaderamente de lujo y sentí que era demasiado extravagante incluso para una celebración. No tienes que reprimirte. Esta es una ocasión tan alegre, déjame invitarte, insistió, genuinamente feliz por mi ascenso. Su sentimiento me conmovió, pero tenía reservas. Recordé haber visitado el sitio web del restaurante antes de que desarrollara mi alergia y soñar con probar algún día su tarta rellena de frutas. El restaurante a menudo utiliza frutas de la familia rosácea. Si bien aprecio la amabilidad de mi suegra, Carmen, además del problema de que el restaurante sea de lujo, dudo porque con frecuencia utilizan frutas de la familia rosácea, a las que soy alérgica. Siempre que cenaba con mi suegra, Carmen, en el pasado, informábamos al restaurante de mi alergia de antemano, pero cada vez me sentía culpable pidiéndoles que se adaptaran a mis restricciones dietéticas. Así que a menudo elegíamos restaurantes que rara vez usaban mis alimentos alergénicos. Me preocupa que incluso si informamos a este restaurante sobre mi alergia, les pueda causar inconvenientes debido a su uso frecuente de frutas. Por supuesto, los platos sin estas frutas son seguros para mí y estoy tentada a probarlos. Sin embargo, considerando que la cocina probablemente también procesa estas frutas, el riesgo me asusta. Al final, decidí rechazar la oferta debido a mis preocupaciones sobre una reacción alérgica. Aún así, mi suegra, Carmen, estaba entusiasmada con la idea. Les informaré sobre la alergia cuando haga la reserva, no te preocupes. También tengo una conexión allí, así que nos cuidarán bien. Me sorprendió escuchar que ella tenía una conexión con el restaurante, dado que ni ella ni mi esposo, Alejandro Vidal, lo habían mencionado nunca. Sin embargo, asumí que no era algo de lo que presumiera, considerando el entusiasmo de mi suegra, Carmen, y mi genuino interés en la cocina del restaurante, decidimos almorzar allí juntas. Dado que fue una sugerencia de mi suegra, Carmen, quien siempre había sido considerada con mis alergias, me sentí aliviada pensando que no tenía nada de qué preocuparme. Cuando le conté esto a mi esposo Alejandro Vidal, se sorprendió al escuchar que su madre tenía conexiones en el restaurante.
También mencionó que el restaurante a veces sirve fruta y apreció su consideración por las alergias cuando le compartí a mi esposo, Alejandro Vidal, que mi suegra, Carmen, había informado al restaurante sobre mis alergias durante la reserva y que tomarían precauciones. Él pareció aliviado. Es una celebración de tu ascenso, ¿verdad? Asegúrate de disfrutar, dijo con una sonrisa. Inicialmente me negué debido a mis alergias, pero siempre había admirado el restaurante, así que estaba emocionada de cenar allí. El día que había estado esperando ansiosamente, como era un día de la semana, tomé medio día libre después de terminar mi trabajo matutino. Planeé ir directamente al restaurante. Siendo un lugar de alta gama, elegí un atuendo más formal de lo habitual y presté especial atención a mi apariencia. Al ir a trabajar, mis colegas notaron mi vestimenta y preguntaron sobre mis planes. Cuando les conté sobre la comida, me desearon un buen momento antes de que saliera de la oficina emocionada. Cuando entré a la entrada del hotel, mi suegra, Carmen, ya estaba allí. Las dos nos dirigimos al restaurante en el primer piso y, como teníamos una reserva, fuimos inmediatamente escoltadas a nuestra mesa. Nuestra reserva era para la 1 de la tarde, pero debido a la ajetreada hora del almuerzo, se nos informó que el servicio podría retrasarse un poco. Comprendiendo la popularidad del restaurante de alta gama, decidí pedir solo bebidas por el momento y esperar pacientemente. Habiendo terminado ya el trabajo y animada por mi suegra, Carmen, pedí champán. Disfrutamos de nuestra conversación mientras esperábamos nuestra comida. Había tomado champán antes, pero el que tomé ese día me pareció el mejor. Sintiendo los efectos del alcohol y la anticipación de cenar en un restaurante que había anhelado, estaba de muy buen humor. Por los platos en las mesas vecinas, pude notar que la comida se veía deliciosa y esperaba ansiosamente nuestra comida. De repente mi teléfono sonó desde el interior de mi bolso. Dándome cuenta de que no lo había apagado durante mi comida con mi suegra, Carmen, intenté apagarlo. Al ver que la llamada entrante era del trabajo, me puse seria inmediatamente. Preocupada de que pudiera haber un problema, me excusé ante mi suegra, Carmen, y salí del restaurante para atender la llamada, asegurándome de que no hubiera nadie alrededor en caso de información sensible. La llamada era sobre un documento que había enviado ese mismo día. Mi colega necesitaba urgentemente una aclaración. Aliviada de que no fuera por un error de mi parte, respondí a sus preguntas y finalicé la llamada en unos 5 minutos. Justo cuando estaba a punto de apagar mi teléfono para regresar y disfrutar de mi comida, una mujer desconocida se me acercó. Disculpe, usted es la clienta que hizo una reserva para la comida de hoy en el restaurante, ¿verdad? La mujer estaba vestida de chef, presumiblemente de la cocina del restaurante. Parecía apurada y un poco sin aliento, con una expresión preocupada. Me pregunté por qué saldría durante un momento tan ocupado. Estaba perpleja, pero cuando dijo que necesitaba confirmar algo, respondí a sus preguntas. Su rostro palideció y me dijo urgentemente que abandonara el hotel inmediatamente. Es peligroso volver al restaurante ahora. Por favor, abandone el hotel y garantice su seguridad inmediatamente. Sospechando del intenso comportamiento de la mujer, pedí una aclaración. Una vez que comprendí la situación, sentí que la sangre se drenaba de mi rostro. Rápidamente subí a un taxi que esperaba frente al hotel y me dirigí a casa. Esa noche mi suegra, Carmen, llamó. Cuando contesté estaba furiosa porque la había dejado en el hotel y había regresado a casa sin decir nada, causando vergüenza ya que ella había reservado un menú especial. Tú tenías todo preparado para celebrar y simplemente te vas sin decir una palabra, no conoces las buenas costumbres. ¿Qué clase de educación tuviste? Estaba enojada de una manera que nunca había visto en mi suegra, Carmen, y comenzó a reprenderme. Siempre había pensado en mi suegra, Carmen, como una persona amable y gentil, pero ahora no había rastro de eso. Creí que la suegra amable que había conocido se molestaría si me iba sin decir nada, pero también se preocuparía por si me había pasado algo.
Sin embargo, estaba gritando furiosamente con tanta intensidad que comencé a creer que los rumores sobre ella eran ciertos. Mientras permanecía en silencio, ella continuó reprendiéndome, quejándose incluso de mis padres y de cómo me criaron. Has estado en silencio todo este tiempo, ¿no te das cuenta de que has hecho algo malo? No eres apta para ser la esposa de mi hijo Alejandro Vidal. Después de una larga diatriba, finalmente pareció calmarse un poco. Entonces le hice una pregunta en voz baja. Me dijiste que informaste al restaurante sobre mis alergias cuando hiciste la reserva hoy y que podía relajarme, ¿verdad? Pero el restaurante no estaba al tanto de mis alergias, ¿qué pasó? De hecho, la comida de hoy tenía ingredientes a los que yo era alérgica, no solo en el postre sino también en los platos principales. Los ingredientes alergénicos se utilizaron en adobos y salsas que no eran evidentes con solo mirar. La mujer que se me acercó antes había atendido la llamada de reserva de mi suegra, Carmen, y dijo que no se había mencionado mi alergia. Sin embargo, notó la insignia de alergia en mi bolso y vino a verificar por si acaso. Siendo la chef responsable de nuestra comida ese día, inmediatamente notó la inclusión de los ingredientes alergénicos. Si ella no me hubiera informado, habría consumido sin saberlo la comida con alérgenos, lo que habría resultado en una reacción alérgica grave. Inicialmente dudé que mi suegra, Carmen, me hiciera consumir alérgenos a propósito. Pero considerando que la mujer se tomó un tiempo de su apretada agenda para informarme, rápidamente le creí. Además, esta mujer conocía la verdadera naturaleza de mi suegra, Carmen, y dedujo mi situación, aconsejándome que me fuera inmediatamente y me asegurara de ir a un lugar que mi suegra, Carmen, no seguiría. La razón por la que conocía a mi suegra, Carmen, era que ella era la ex esposa de mi esposo, Alejandro Vidal, ahora trabajando bajo el nombre de Elena Ruiz. Al verme con mi suegra, Carmen, se dio cuenta de que yo era la nueva esposa y decidió ayudarme. Ella asumió que yo era la nueva esposa porque creía que mi suegra, Carmen, no tendría amigas, especialmente alguien de una edad similar. Después de casarse con mi esposo Alejandro Vidal, la ex esposa vivió con sus padres y fue sometida a un maltrato significativo por parte de mi suegra, Carmen. Antes de casarse ella, al igual que yo, pensaba que la suegra, Carmen, era gentil y amable. Esto la dejó bastante desconcertada una vez que comenzaron a vivir juntas. Cuando mi esposo Alejandro Vidal o mi suegro Javier no estaban cerca, la ex esposa, Elena Ruiz, enfrentaba críticas continuas por su trabajo doméstico y siempre era objeto de comentarios sarcásticos. Siendo ama de casa a tiempo completo, no tenía escapatoria. A pesar de sus habilidades culinarias, perfeccionadas al asistir a una escuela de cocina profesional, la suegra, Carmen, aún encontraba fallas en sus platos, incluso descartándolos a veces. Consideró discutir esto con su esposo, Alejandro Vidal, pero la suegra, Carmen, era experta en ocultar su verdadera naturaleza, especialmente a su alrededor. Sintiendo que sus quejas caerían en saco roto, la ex esposa, Elena Ruiz, intentó reunir pruebas. Sin embargo, como se había convertido recientemente en ama de casa a tiempo completo, carecía de fondos y estaba casi constantemente bajo la atenta mirada de la suegra, Carmen. Incapaz de reunir pruebas y sin nadie en quien confiar, se sintió atrapada en esta vida, por lo que huyó en forma de divorcio. A pesar de no haber trabajado nunca antes, utilizó su licencia culinaria para buscar empleo y tuvo la suerte de conseguir un trabajo en el restaurante. Trabajó diligentemente y con el tiempo los recuerdos de su maltrato se desvanecieron y comenzó a disfrutar de su trabajo. Después de unos años, cuando maduró hasta convertirse en una chef de pleno derecho, por alguna razón mi suegra, Carmen, descubrió que trabajaba allí y comenzó a frecuentar el restaurante. Al darse cuenta de que su ex nuera estaba allí, la amenazó discretamente para obtener descuentos. Si bien ella se negó a las demandas absurdas, los traumas pasados la influyeron para ceder a algunas, y la conexión de la que habló mi suegra, Carmen, se refería a la ex esposa, Elena Ruiz. Cuando le pregunté por qué no había comunicado mis alergias al restaurante, mi suegra, Carmen, fingió ignorancia.
Yo sabía sobre tus alergias, así que debo haberles dicho. Quizás sea un descuido del personal, contraatacó a la defensiva, culpando al personal del restaurante. Dado que la llamada de reserva fue manejada por la ex-esposa, Elena Ruiz, es probable que mi suegra, Carmen, deliberadamente no mencionara las alergias con la intención de culpar al restaurante. Sin embargo, yo ya estaba al tanto de su juego. Considerando las estrictas pautas del restaurante sobre alergias, si se les informaba, habrían atendido mis necesidades dietéticas. Además, graban las llamadas para la resolución de disputas, por lo que sería fácil verificar quién tuvo la culpa. Cuando se enfrentó a esto mi suegra, Carmen, que no anticipaba la evidencia grabada, se quedó en silencio. Insistí, siempre has sido cautelosa con mis alergias, ¿por qué no las mencionaste esta vez? Hasta ahora mi suegra, Carmen, estaba muy consciente de los peligros de las alergias y siempre mostraba preocupación, así que nunca imaginé que haría algo como esto. Ella sabía que al hacer esto, no terminaría bien para mí. Dado que teníamos una buena relación hasta ahora, tenía curiosidad por qué actuó de esta manera y busqué una explicación. Después de un breve silencio, gritó desafiante: te desprecio. Me eclipsas. Te mereces algo de dolor. Estaba celosa ya que yo recibía elogios en el trabajo y era más querida en el vecindario que ella. Afirmó arrogantemente que incluso si yo hablara, nadie me creería. Si no fuera por este incidente no habría creído que ella fuera capaz de tales acciones. Por lo tanto, había reunido pruebas para revelar su verdadera naturaleza y la confronté con ellas. Todos me creerán. Mis padres y mi esposo Alejandro Vidal están aquí escuchando todo, además, esta conversación está siendo grabada. Todos los presentes habían escuchado su reprimenda y sus intenciones de exponerme a alérgenos a propósito. De hecho, después de salir del restaurante, fui inmediatamente a casa de mis padres e hice que Alejandro Vidal se uniera a nosotros. Les había informado de la situación y estábamos discutiendo nuestros próximos pasos cuando ella llamó, así que rápidamente cambié la llamada a altavoz y comencé a grabarla como prueba. Como resultado, teníamos sus declaraciones incriminatorias grabadas. Ella se sorprendió por mi revelación y preguntó con voz temblorosa: «Espera, ¿está Alejandro Vidal allí contigo?» Nunca esperó que su hijo se enterara y preguntó con voz temblorosa. En respuesta, su hijo Alejandro Vidal, que había estado en silencio y sin emociones reuniendo pruebas, habló. «Escuché todo. No puedo creer que hagas algo como esto, mamá», dijo con un tono de enojo reprimido. Ella comenzó apresuradamente a poner excusas: «No fue así, yo no quise decir». Su intento desesperado parecía poco sincero, especialmente después de su arrebato anterior. Su enojo era evidente cuando gritó: «No quiero ni pensar en ti como mi madre nunca más. Estamos cortando lazos». Dado la verdadera naturaleza de la madre en la que había confiado, Alejandro Vidal estaba más allá de la furia. Luego declaró su distanciamiento de ella, ignorando sus gritos. Además, mis padres dijeron que la demandarían por intento de asesinato y Alejandro Vidal cortó la llamada, ignorando su voz. Más tarde, cuando Alejandro Vidal informó a su padre, Javier, sobre el incidente, él estaba furioso y sugirió el divorcio. Finalmente la echó de la casa. Sin parientes en quienes confiar, sin ingresos y siendo ama de casa, ella se aferró desesperadamente, suplicando y llorando. Su esposo Javier, sintiendo una pizca final de lástima, la puso en un apartamento básico, pagó el alquiler del primer mes y le dijo que buscara trabajo para que pudiera mantenerse. Pero habiendo sido ama de casa, parecía carecer de la motivación para trabajar y por alguna razón se aferró tanto a Alejandro Vidal como a mí, Isabel García. Ella irrumpió en nuestra casa exigiendo dinero, pero la ahuyentamos diciéndole que se lo ganara ella misma. Especialmente Alejandro Vidal, quien fue extremadamente severo, asegurándose de que ella no se acercara a nuestra casa nuevamente. Más tarde los rumores sugirieron que comenzó a trabajar en un supermercado cercano, pero parecía bastante desaliñada. Dada su desagradable actitud,
no tenía a nadie en quien confiar y parecía estar luchando sola. Espero que continúe trabajando duro tanto para sus propios gastos como para pagarnos la compensación. No quiero que se meta en nuestras vidas. En cuanto a por qué hizo lo que hizo, parece que estaba celosa de mí y quería verme sufrir. La ex esposa de Alejandro Vidal, Elena Ruiz, se había mudado después de graduarse de una escuela vocacional y se convirtió en ama de casa. Ella era sumisa, obedecía a su suegra, Carmen, y tenía una naturaleza tranquila. Debido a su desagradable carácter, Carmen era mal vista por las mujeres y disfrutaba intimidando a los más débiles que ella. Solía desahogar su estrés en la ex esposa de Alejandro Vidal, Elena Ruiz. Sin embargo, yo, Isabel García, soy independiente, trabajo y obtengo ascensos. Tenía un estatus social más alto que ella y era bien considerada en nuestro vecindario. Inicialmente le agradé pensando que yo era una nuera competente. Pero gradualmente se puso celosa. Al no poder intimidarme, deseaba que yo estuviera en una posición en la que me volviera incompetente, queriendo menospreciarme. Después de la explosiva llamada, cuando Alejandro Vidal y su padre, Javier, la confrontaron, ella confesó todo, lo que llevó a su declaración de cortar lazos con ella. Más tarde, Alejandro Vidal se disculpó con su ex esposa, Elena Ruiz, por no haber notado el acoso en ese momento. Él era nuevo en su trabajo y confiaba profundamente en su madre, Carmen, lo que lo cegó ante su comportamiento. Aún así, sintió que debería haberlo notado y estaba arrepentido. Su ex esposa, Elena Ruiz, le aseguró que lo había superado. Ella está saliendo con alguien ahora y su conversación terminó en tono pacífico. Alejandro Vidal se sintió aliviado al saber que ella era genuinamente feliz. Gracias a su ayuda, me hice amiga de la ex esposa de Alejandro Vidal, Elena Ruiz. Ella también está orientada a la carrera y nos llevamos bien. Aunque es su ex esposa, no hay nada preocupante con respecto a su relación y estoy contenta de tener una amiga cercana a mi edad. Después de resolver los asuntos con la suegra, Carmen, Alejandro Vidal y su padre, Javier, me hicieron una fiesta de ascenso. Con la celebración de los dos, me sentí feliz y decidida a seguir trabajando duro sin preocuparme por mi suegra, Carmen.